Vamos a hablar qué es la secuencia numérica Fibonacci. En realidad es la secuencia numérica de la vida. Es la secuencia numérica para crear implosión, para crear distribución de carga. La secuencia numérica Fibonacci fue quien importó del mundo árabe esta secuencia, la secuencia de la vida, y quien importó del mundo árabe la numeración arábiga para ser utilizada por los romanos, que en aquella época se utilizaba la numeración romana. La secuencia numérica Fibonacci es muy sencilla. Es una secuencia donde empezamos con el cero, con el vacío, y la unidad. Tenemos el vacío y la unidad, y vamos a sumar un número entre el inmediato anterior, de tal forma que vamos a sumar 1 más 0, y obtenemos el tercer número de la secuencia, que sería 1. Y después este número entre el anterior, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 y 3, 8, 8 y 5, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etcétera, etcétera, etcétera. La secuencia Fibonacci nunca acaba. Es infinita. De esta secuencia Fibonacci, ¿dónde obtenemos la proporción áurea? De dividir cualquier número de la secuencia entre el anterior. En la medida en que yo me vaya más lejos en la secuencia, voy a obtener un número del número áureo más cercano a esa asíntota o a ese límite. Si yo, por supuesto, si yo divido 1 entre 1, me queda la unidad. Si yo divido 2 entre 1, me queda 1.5, etc. No es la proporción áurea. Pero si yo divido 144 entre 89, es 1.618 y se va a empezar a acercar más a ese número que es infinito. En realidad, el número áureo representa un vacío, representa una asíntota, representa un límite. En la medida en que yo me voy acercando más a esta asíntota, vamos a ver cómo saltamos arriba y abajo de la asíntota, en la medida en que yo voy graficando esta secuencia Fibonacci, o la relación que hay en la secuencia Fibonacci. Nunca voy a tocar, es decir, tengo los dos opuestos, pero nunca voy a tocar la asíntota, nunca voy a tocar Phi, porque Phi es un vacío. Esto metafóricamente representa lo masculino y lo femenino, o una pareja, una relación de pareja en donde hacia donde vas, el camino hacia donde vas, es hacia esa unificación, o hacia Dios, hacia esa unidad absoluta. Pero siempre vas a ir, aunque siempre te vas a acercar cada vez más, nunca lo vas a lograr tocar. Hasta que hagas un giro ortogonal y dejes de ver hacia el frente y veas al otro como tú mismo. Es decir, en la medida en que vas caminando, acercándote hacia ese camino de perfección, en el budismo, por ejemplo, te vas vaciando. Jesús el Cristo decía, metafóricamente, atravesar por el ojo de una aguja, porque es irte despojando de las vestiduras, es irte vaciando, es irte acercando a ese vacío, pero jamás vas a poder saltar ese vacío hasta que hagas un giro ortogonal y la mirada deja de estar hacia el frente y la mirada se vuelve hacia el otro, y reconoces al otro como una manifestación de ese campo unificado. En el momento en que ocurre, saltas ese vacío, se consuma ese vacío. Este proceso de Phi lo que crea es una espiral. En el proceso de creación del tubo toro, Phi para lo que sirve es para crear movimiento en espiral. El movimiento en espiral, el primer movimiento que se hace a partir del vacío es el movimiento en espiral. Esto está representado en la tradición egipcia como la lágrima que brota del ojo de Horus, o
los movimientos que se hacen entre los animales, cuando va a haber un apareamiento, los movimientos que se hacen son en espiral. El agua, cuando uno la deja correr, hace movimientos en espiral. Cuando uno quiere vivificar el agua, la pasa de una jarra a otro. ¿Y por qué? Porque recurre. El agua, el movimiento en espiral es el movimiento en donde te permites conocerte a ti mismo, tú que te ves a ti mismo. Es un proceso de autoconocimiento, pero es el primer movimiento que se hace en geometría sagrada para crear la vida. En ordenaciones geométricas o en constelaciones familiares, cuando se da un encuentro entre dos personas, o cuando se quiere resolver un conflicto, o cuando no hubo ese pegamento amoroso, se hace girar en espiral a las personas y se teje por la forma geométrica, por la forma en espiral, se teje una emoción de amor, o se teje esa energía básica de campo unificado. Ese movimiento en espiral, que está definido por la proporción áurea, es el primer movimiento que se hace, y en las construcciones antiguas, en las construcciones arquitectónicas donde se quiere crear vida, las formas son en espiral. La proporción áurea o la espiral áurea está trazada con cuartos de círculos que se van perfeccionando, haciendo cada vez más pequeños hasta que llegan a un punto cero o un punto de anclaje. Este primer movimiento, este número 1.618 es el primer número y define el movimiento en espiral. Después hay otro número muy importante que es pi. Pi, que en toda la tradición escolar seguramente lo vimos. Pi, su valor es 3.1415, igual es un número irracional, porque nunca vamos a encontrar un patrón de ordenación o de repetición en sus decimales. Y pi lo que define es hasta dónde va a crecer la espiral áurea. Es decir, la espiral áurea va a crecer, pero va a tener un límite. De tal manera que para lo que sirve pi es para circunscribir o delimitar. Pi se utiliza como la relación del radio a la circunferencia, y pi lo que hace, cuando nosotros utilizamos esta proporción, 3.14, es circunscribir o delimitar la energía que estamos creando. Por eso podemos encontrar como en los rituales antiguos indígenas se pone un centro, el centro más sagrado, un centro de poder, que representa el punto de implosión o el punto cero. Las danzas que se hacen son en espiral y está circunscrito por un círculo de piedras o un círculo de flores o un círculo que está delimitando o encapsulando ese toroide que se va a crear. Para eso utilizamos pi. Y otro de los números de estas tres constantes matemáticas de geometría sagrada es Euler. Euler no es un número tan conocido, pero Euler define la base natural de los logaritmos. Su valor es 2.7172, es también un número irracional, y Euler se utiliza, por ejemplo, en cálculos bancarios, se utiliza en estadísticas, se utiliza para saber si uno pone dos postes, el ángulo de colgado natural del cable se hace a través de cálculos con Euler, el número de Euler. Euler se utiliza también para calcular la reproducción de bacterias. Es un número muy utilizado, pero en geometría sagrada nosotros lo utilizamos, o la vida lo utiliza, para darle estructura o forma o solidez a este toroide. De tal manera que Phi crea una espiral, Pi circunscribe esta espiral y Euler le da solidez o forma, lo rellena, le da solidez. Cuando tenemos esta representación, la representación del toroide, a nivel geométrico,
esto crea algo que se llama la pentaflor. La pentaflor son espirales áureas, 5 espirales áureas girando hacia la derecha y 5 espirales áureas hacia la izquierda, circunscritas, que representan un tubo toro. A nivel de gráficos, este tubo toro se representa como un círculo, porque es mucho más fácil trazar un círculo que trazar todas las espirales. Vamos ahora a hablar sobre las 3 constantes geométricas que nacen a partir del toroide. Las 3 constantes numéricas, Phi, Pi y Euler, nos sirvieron para construir un toroide, que se representa como un círculo. Esto se llama el proceso de la pentaflor. En su momento vamos a aprender a trazarla, vamos a ver sus implicaciones y vamos a ver para qué sirve. Esta pentaflor, científicamente se le llama interferencia constructiva de ondas. El proceso que sigue después de esta pentaflor, de este círculo del toroide, es la duplicación de ese toroide. Esa duplicación tiene que ver con una secuencia que se llama la secuencia numérica binomial. Empieza con 0, después la unidad, y vamos duplicándolo: 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc.